El Señor les bendiga en esta hora, familia, comunidad. Qué gusto de verdad poder conectarnos a través de este medio, poder pasar estos minutos reflexionando acerca de la palabra de Dios. Lo que podemos encontrar cada vez que tú y yo nos disponemos y también nos proponemos a leer la palabra de Dios. Tenemos que ser muy intencionales en nuestro estudio bíblico, como de la misma forma tenemos que ser muy intencionales en nuestro tiempo de oración. Orar la palabra de Dios, como es lo que hemos estado estudiando en estos días, es lo que puede traer una fe inquebrantable a nuestra vida. Es lo que podemos nosotros sostener y creer cada día, que el Señor tiene reservadas sus misericordias para cada amanecer. Podemos disfrutar de su fidelidad, podemos vivir bajo su gracia y podemos estar confiados en que cada día y en cada momento el Señor habrá de sostenernos. No hay duda del amor de Dios. Circunstancias, enfermedades, momentos difíciles, cada uno de nosotros vamos a atravesar o hemos atravesado por medio de ellos. Pero también tenemos la seguridad de que Dios está interviniendo para nuestro favor. Y cuando digo intervenir es que Él tiene el control en todas las cosas. Nuestra labor entonces es buscar en las herramientas que Él ha puesto a nuestro alcance para poder disfrutar, para poder conocerle y para poder conocer lo que Él ya ha planeado. El Salmo 119 es este salmo que nos está llevando a través de este bello poema a mirar la grandeza, la excelencia, la maravilla y también la perfección de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros consideramos que solamente con oír una vez la palabra de Dios seremos transformados para siempre. Pero creo que la palabra de Dios ha sido diseñada y el Señor lo hizo de esta manera dentro de su plan, para que nosotros estemos mirando todos los días, escudriñando, leyendo, escuchando la palabra de Dios constantemente. Es por eso que el Señor Jesús en Mateo 4, versículo 4, dejó dicho o dejó escrito el evangelista las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos el alimento diariamente, así como nosotros recurrimos a alimentar nuestro cuerpo constantemente, de la misma forma, de la misma manera, nuestro espíritu tiene que ser alimentado, nutrido, tiene que ser fortalecido todos los días a través de la palabra de Dios. Es por ello que podemos llegar delante del Señor con esta confianza y decirle gracias. Gracias por dejar al alcance de mi mano, gracias por dejar al alcance de mis sentidos tu palabra. Cuando Dios desea hablarnos, cuando Dios nos da una instrucción a través de un mensaje, cuando Dios desea que nosotros cambiemos ciertos aspectos de nuestra vida, no nos habla con enigmas, no nos va a hablar con adivinanzas ni con acertijos. Cuando Dios nos habla de una manera muy clara, de una manera muy contundente, de una manera transparente, de tal forma que no hay duda de que es Dios el que nos está diciendo. Personas creen que cuando Dios les va a hablar, siempre les va a hablar a través de algún sueño difícil de descifrar, a través de una visión que no pueden interpretar y tienen que buscar a alguien que les diga el significado, o a través de una forma sobrenatural, y desprecian la palabra de Dios. Cuando la forma más eficaz y la manera más clara, contundente y firme en la cual usted y yo podemos conocer el carácter de Dios y recibir las instrucciones de Dios diariamente es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de su mensaje. Claro que hay situaciones muy peculiares y muy particulares. Hay situaciones muy personales en las cuales vamos a recibir una instrucción individual. Es por eso que oramos, platicamos con Dios y buscamos su dirección. Pero siempre la dirección de Dios vendrá a través de la palabra escrita. Cuando alguien dice recibir una visión de parte de Dios o un sueño de parte de Dios y ésta contradice lo que está escrito en la Biblia, no puede venir de Dios. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, es perfecto, es correcto y Él jamás se va a contradecir. Él no se equivoca y de la misma manera, cuando nosotros vamos delante del Señor, vamos a su presencia y buscamos su dirección, vamos a encontrar el respaldo de la respuesta que nosotros necesitamos y el respaldo de las instrucciones que estamos recibiendo, lo vamos a recibir siempre confirmado en la palabra escrita. Si algo contradice la palabra de Dios,
no viene de Dios. Eso es algo que usted y yo debemos de tener siempre en mente. No podemos decir que algo viene de parte de Dios si está contradiciendo la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que ser estudiantes sedientos de la palabra. Es por eso que nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. No puede estar basada en ilusiones, en sueños, no puede estar basada en visiones o en las maquinaciones de las imaginaciones de alguien. Tiene que estar basada en la palabra. Nuestra fe es la que nos da la victoria, dice Juan. Pero nuestra fe, si no está basada en la palabra de Dios, entonces cualquier viento de doctrina podrá movernos. Como seres humanos, adquirimos las herramientas en otras partes que pueden ayudarnos en ciertas áreas de nuestra vida. Pero también tenemos que estar muy conscientes que lo que Dios dice y lo que Dios respalda y lo que Dios siempre dará a nuestra vida nunca va a contradecir a lo que está escrito, a la palabra. Entonces, es por eso que estamos llevando este estudio acerca del Salmo 119, que estamos tomando como referencia, porque el salmista ama la palabra de Dios. Cuando usted se va a poner bajo la tutela de alguien, cuando usted va a ponerse bajo la dirección espiritual de alguien, la evidencia no es la pasión que esta persona tenga por servir a Dios, sino lo que debe de ser una evidencia es que ame la palabra de Dios. Y que realmente te lleve, te conduzca a mirar la palabra de Dios como la fuente de toda sabiduría. Es por eso que en el Salmo 119, en cada sección encontramos estas expresiones de parte del salmista cuando él dice: Señor, te doy gracias por el entendimiento que me das, pero al mismo tiempo está clamando y vuelve a decir: Señor, dame entendimiento. El salmista no se jacta de su capacidad, de su inteligencia o de su sabiduría, sino que en cada sección del Salmo 119, él reconoce que es Dios el que da el entendimiento y que es Dios el que guía sus pasos. Mis amados hermanos y hermanas, cada día tenemos que tener esta actitud de humildad y reconocer: Señor, tú eres quien me guía, tú eres quien me da la fuerza, tú eres quien me sostiene, tú eres quien me vivifica. Esto es lo que el Señor permite en nuestra vida y en nuestro corazón, que seamos hombres y mujeres conforme a su imagen. Creo que cuando la Biblia habla de este hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, es por esa humildad, por esa sencillez y por ese reconocimiento. No era perfecto, cometió muchos errores, pero podía tomar la decisión y la determinación de pararse frente a Dios y decirle: yo me equivoqué. Perdóname a mí, cámbiame, transfórmame. Y el salmista al escribir el Salmo 119 nos viene mostrando también este caminar. Quisiera recordarles, no somos perfectos, pero estamos en las manos de un Dios perfecto. ¿Cuántas veces te has lamentado al levantarte en la mañana o al terminar el día y meditar y pensar que dijiste una palabra que no deberías haber dicho, que dijiste o hiciste algo que ofendió a otra persona y pareciera que no podemos descansar? Pero levantamos nuestra mirada al Calvario, miramos a Jesús derramando su sangre por cada uno de nosotros y tenemos la esperanza que el perdón de Dios sigue vigente y nos sigue transformando a su gloriosa imagen. El Salmo 119 está lleno de esta riqueza. Esta sección que vamos a leer el día de hoy, te invito, si tienes abierta la palabra de Dios o si tienes a la mano la palabra, que vayas juntamente conmigo al Salmo 119 en el versículo 137 al versículo 144. Y el salmista inicia esta sección diciendo esto: Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Señor, tú eres justo. No hay nadie como tú. Qué difícil es muchas veces poder reconocer que Dios es justo cuando nosotros hemos planeado algunas cosas y no resultan como nosotros pensábamos que deberían de ser. ¿Cuántas veces has levantado un clamor a Dios y pareciera que tu respuesta está tardando tanto en llegar o que el cielo parece de bronce? Pero realmente esto es lo que nos va llevando a profundizar en el conocimiento de Dios. Señor, si tú eres justo, esta oración, esta palabra, esta frase debería de llenar nuestras oraciones y nuestro clamor a Dios. Señor, si tú eres justo, quiero conocer tu justicia. El salmista afirma: tú eres justo y tus juicios son rectos.
A veces nos sentimos merecedores de todos los favores y ponemos a Dios debajo de nuestros preceptos y le decimos, no veo tu justicia porque no actuaste como yo te lo pedí. Pero el salmista empieza encumbrando a Dios y diciendo las cosas que ponemos en las manos de Dios y las decisiones que Él tome son justos. Sus juicios son rectos. No hay nada que juzgar en Él. No me atrevo ni siquiera a considerar que algo está saliendo mal. De esta forma pudiéramos entrar a la presencia de Dios. De esta forma deberíamos de dirigirnos al Señor, reconociendo su justicia, reconociendo su rectitud, reconociendo su perfección. Para poder conocer a Dios, para poder crecer en nuestra fe, una de las características o uno de los pilares en los cuales debe de estar basada nuestra fe es en un alto concepto de Dios. Las personas que no creen en Dios, alguien que no quiere poner su fe en Dios, va a estar buscando siempre una razón, una excusa, un pretexto para poder decir y sostener, ya ves, Dios se equivocó o Dios no es bueno. Pero el salmista empieza esta sección diciendo, Señor, tú eres justo. Quizá en nuestra forma de ver, en nuestro contexto, en la situación que tú estés pasando, quizá la oración pudiera ser, Señor, abre mis ojos para ver tu justicia. Señor, permíteme mirar tu justicia y tu rectitud en este momento que yo estoy atravesando, en esta circunstancia que yo estoy viviendo. Cuando nosotros reconocemos que Dios es justo, no quiere decir que aceptamos inmediatamente todo lo que está a nuestro alrededor. De hecho, oramos para que las cosas cambien. Oramos para que el Señor transforme nuestra vida. Oramos para que el Señor transforme la vida de las personas que nos rodean. Estamos pidiendo que haya un cambio cuando éste se requiere. Pero en lo que se da la respuesta y en lo que las circunstancias cambian, podemos seguir sosteniendo, Dios es justo y en su momento Él habrá de actuar. En su momento Él habrá de cambiar las cosas, pero no bajamos la guardia en este clamor por lo que nosotros pedimos. En el versículo 138, el salmista dice, justos son los estatutos que tú has ordenado. No solamente tú eres justo, Señor, sino también lo que tú has dicho. En medio de mi vida, en medio de mis circunstancias, en medio de la abundancia o en medio de la escasez, has dado instrucciones, las cuales ya están escritas en tu palabra y puedo también reconocer que tus mandamientos, que tus estatutos, que lo que tú me has dicho, también es justo. Al reconocer que Dios es justo, todo lo que Él haga, todo lo que Él diga y todo lo que está plasmado en la palabra de Dios, de la misma manera es justo. No hay una ordenanza que Dios nos dé, no hay un mandamiento que Dios haya establecido que promueva la injusticia o la desigualdad. Usted y yo como estudiantes de la palabra de Dios, usted y yo como personas que estamos dependiendo de la Biblia para guiar nuestra vida, tenemos que estar completamente seguros y convencidos de esto. Ningún mandamiento de Dios daña a nuestro prójimo. Ningún mandamiento de Dios perjudica nuestra propia vida. Ningún mandamiento de Dios nos llevará a perjudicar el mundo en el que vivimos. Cuando alguien dice, pero es que yo no puedo seguir la Biblia porque va en contra de mis principios de beneficio, es que esta persona no conoce la palabra de Dios. Y el problema es que nosotros que amamos a Dios, muchas veces nos quedamos callados y creemos que ellos tienen razón. Pero cuando vas a la palabra, te das cuenta que la ley que el Señor ha establecido, que es la que este hombre que escribió el Salmo 119 conoce, dice, tus estatutos, lo que tú has ordenado, son justos, Señor, y muy dignos de confianza. Lo que Él está diciendo es, puedo descansar plenamente. Que cuando yo obedezca tus mandamientos, que cuando yo viva rectamente siguiendo tus estatutos, no seré perjudicado, ni las personas que me rodean tampoco serán perjudicadas, sino al contrario, habrá bendición. Esto entonces nos lleva a una práctica muy saludable. Si tú y yo estamos diciendo que dependemos de la palabra de Dios, entonces tú y yo deberíamos de ser los primeros en bendecir, en ayudar, en beneficiar y en servir a los que están a nuestro alrededor. Tú y yo deberíamos de ser los primeros en nuestra familia en dar la muestra de perdón, de gracia, de amor, de provisión, de ayuda.
Cuando alguien te hiere, entonces tú lo bendices. Cuando alguien te maldice, entonces tú oras por él. A esto nos va llevando la palabra de Dios. Tú y yo somos el reflejo del amor de Dios. Si somos guiados por la palabra de Dios, no nos vamos a aislar del mundo, no nos vamos a encerrar en nuestra recámara y no hacer nada por lo que nos rodea. Somos hombres y mujeres llamados y guiados por la palabra de Dios para bendecir a los que nos rodean. La pregunta clave es, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar la justicia de los estatutos de Dios en este mundo? Esto es a lo que nos va llevando la palabra de Dios, y el salmista dice: Señor, cada uno de ellos es perfecto, digno de confianza. Si vas conmigo en el versículo 139, el salmista hace esta declaración que es completamente edificante para nosotros y también confrontante. El salmista dice: mi celo me consume, porque mis enemigos pasan por alto tus palabras. Señor, mi celo me consume y dentro de mí hay algo que arde porque mis enemigos, mis adversarios, se olvidaron de tus palabras. Ni siquiera el salmista está diciendo: Señor, estos enemigos, estas personas que me dañan, que me perjudican, que han dicho cosas malas de mí, ni siquiera me preocupa lo que ellos están haciendo. Él va a la raíz del asunto y dice: lo que me preocupa o lo que hace que mi celo se encienda es que ellos pasan por alto tus palabras. Va a la raíz del problema. Porque si las personas que te quieren herir, lastimar, las personas que han dicho mentiras sobre tu persona, las personas que levantan falso testimonio, las personas que están intencionalmente queriendo dañarte, el salmista dice: el problema de ellos no es la actitud negativa. El problema de ellos es que no conocen la palabra. Si ellos conocieran la palabra de Dios, si ellos conocieran los mandamientos de Dios, si ellos disfrutaran del mensaje como yo lo disfruto, serían diferentes. He aquí donde viene entonces el desafío para nosotros. ¿Cómo podemos atacar a nuestros enemigos sin quebrantar los mandamientos de Dios? Muy sencillo, vivamos obedeciendo el mensaje de Dios para que aún nuestros enemigos sean inspirados, sean desafiados y requieran conocer la palabra. La Biblia nos lleva a no buscar venganza por nosotros mismos, pero la Biblia sí nos lleva a servir a nuestros enemigos, y de esta forma dice tanto el escritor de Proverbios como el apóstol Pedro en su primera carta: amontonarás ascuas de fuego sobre sus cabezas. Es decir, los vas a avergonzar viviendo en la estatura de los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios es perfecto. Y entre paréntesis, no importa qué tan recto vivas delante de Dios, y quizá tú eres un hombre o una mujer que está viviendo bajo los mandamientos de Dios y de repente te preguntas: ¿por qué caigo mal a esta persona? ¿O por qué otros están buscando perjudicarme o mi daño? Sencillamente no vas a encontrar ninguna razón, solamente por estar obedeciendo a Dios. El salmista está consciente de esto. Si estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué hay personas que quieren perjudicar, dañar a aquellos que aman a Dios? Simple y sencillamente porque estamos viviendo en un mundo donde hay hombres y mujeres que no aman la palabra. No son nuestros enemigos, pero ellos quieren considerarse enemigos. ¿Qué es lo que debemos hacer? El día de ayer leíamos y escuchábamos también lo que decía el salmista: Señor, mis ojos derraman ríos porque lloro por aquellos que no guardan tu ley. Hoy él dice: lo que me da tristeza, lo que enciende mi celo, es que mis adversarios no conocen tu palabra. Si hay alguien que ha perjudicado tu vida, si hay alguien que está lastimando tu persona, si hay alguien que está levantando falsos acerca de ti, la actitud correcta, basada en la palabra de Dios, es orar por ellos, es bendecirles y pedirle a Dios que abra sus ojos para que ellos también puedan conocer la palabra como tú lo estás conociendo. Si sigues conmigo en la lectura, vamos al Salmo 119, en el versículo 140. En el versículo 140 el salmista dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
¿Te das cuenta que aunque el salmista está rodeado de enemigos, no hay una palabra de amargura? ¿No hay una palabra de rencor? ¿No hay una palabra ni siquiera en contra de Dios diciéndole, Señor, ¿por qué tengo enemigos? Sino que él sigue exaltando y glorificando la palabra. Él sigue hablando de la pureza de la palabra, de la perfección de la palabra, de la justicia de la palabra. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué están llenos tus pensamientos? ¿De qué están llenas tus palabras cuando alguien hiere, cuando alguien lastima, cuando te enteras que alguien dijo algo en contra tuya? ¿Qué es lo que sale primeramente de ti? El salmista está denotando que lo que sale y brota de sus labios, de lo que está lleno su corazón, él mira a sus adversarios, está consciente de sus enemigos, pero en lugar de enfocarse en ellos, él se enfoca en la palabra y dice, Señor, qué maravillosa es tu palabra, sumamente pura es tu palabra, es limpia, no tiene errores, no se equivoca. Señor, exalto tu palabra, amo tu palabra. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 140, la palabra de la Nueva Versión Internacional dice, tus promesas han superado muchas pruebas. Lo que está diciendo el salmista es, he dudado de ella. Y me he hecho preguntas acerca de tus juicios. Pero esto me ha llevado a escudriñar, a mirar en cada situación de mi vida, a aplicar tu palabra, a vivir bajo tus mandamientos. Y me doy cuenta, Señor, que en medio de las circunstancias más difíciles y al vivir bajo tus mandamientos, tu palabra es completamente pura. Deja que las personas duden de la Biblia. Deja que las personas hagan un estudio y escudriñen completamente cada parte de ella. No te ofendas cuando alguien dude de la Biblia. No te ofendas cuando alguien desea investigar y profundizar para saber si es cierto lo que dice. Tú y yo tenemos plena confianza que no importa cuántas pruebas pase la Biblia, siempre saldrá reluciente porque es una palabra perfecta, justa e íntegra. Cuando un joven, cuando un adolescente, cuando un niño tiene dudas acerca de la Biblia, no debemos de tener miedo de meterla al escrutinio. La palabra es perfecta, la palabra es pura, la palabra es inerrante. Deja que investiguen e investiga por ti mismo. No hagas por un lado tus interrogantes, no hagas por un lado las cuestiones que te llevan a preguntarte, ¿realmente Dios es justo? ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios me sacará adelante si cumplo sus mandamientos? Yo te diría, ve a la práctica. Profundamente, pon a prueba la palabra de Dios. Y saldrá más reluciente y te darás cuenta que es la única herramienta que puede hacerte salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Cuando el salmista está diciendo sumamente pura es tu palabra, es porque ha pasado por un filtro en su persona, en su vida, y no es porque nosotros tengamos la capacidad superior para evaluar la palabra. Pero como seres humanos que Dios nos ha diseñado de esa manera, nos ha hecho seres pensantes. Y Dios no se ofende cuando nosotros venimos y le preguntamos y le cuestionamos. Cuando leemos el libro de Job, encuentras a este hombre que siempre está interrogando a Dios y Dios no se ofende porque él lo interrogue. Al contrario, Dios le da la respuesta que él necesitaba. Sigue conmigo, por favor, en el versículo 141. El salmista dice, al mirar la grandeza de la palabra, el salmista exclama esto: insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Señor, tu palabra ha pasado todas las pruebas. Y cuando veo tu grandeza, me doy cuenta lo pequeño que yo soy. Cuando veo tu majestad, Señor, cuando veo tu carácter, tu pensamiento y tu perfección reflejada en tu palabra, puedo reconocer que ciertamente yo soy muy pequeño y que quizá he sido desechado por mis enemigos, pero yo, Señor, no me olvido de tus mandamientos. Sigo firme en tus estatutos y no me olvido de tus preceptos. Esta es la actitud a la que nos va llevando la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita para inflar nuestros egos.
La palabra de Dios no fue escrita para estarnos recordando, oh, tú eres grande y tus enemigos son pequeños. La palabra de Dios fue escrita para recordarnos a nosotros lo grande que es Dios, lo perfecto que es Dios, lo magnífico que es Dios, y que a pesar de lo pequeño que somos nosotros, el Señor sigue tomándonos en cuenta y nos ha dejado sus mandamientos para que vivamos de la manera en la que Él quiere que lo hagamos. Señor, aunque tus preceptos, tus mandamientos y tus estatutos son perfectos y yo soy tan pequeño o tan pequeña, no me olvido de ellos. Oh Señor, el versículo 142 vuelve a decir el salmista, tu justicia es siempre perfecta. Tu justicia es eterna. Tu justicia es siempre justa. Tu ley es la verdad. No hay otra verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad que necesito. Qué maravilloso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y casi cerramos esta sección. Casi cerramos esta parte que el salmista nos deja. Y en el versículo 143 toca una verdad que tú y yo también hemos enfrentado. En el versículo 143 el salmista dice, he caído en la angustia y la aflicción. ¿Cómo alguien que ama a Dios, como alguien que vive guiado por la palabra de Dios, como alguien que está buscando a Dios puede caer en la aflicción y en la angustia? Es tan sencillo esto de comprender, porque tú y yo no dejamos de ser humanos. De hecho, cuando nos rendimos a Cristo, cuando estamos buscando en su palabra nuestra dirección, nos volvemos más humanos. Nos volvemos más sensibles, volvemos más capaces de percibir la realidad y de afrontar los problemas. Es que yo no sé por qué hay días que me levanto con aflicción. Es que yo no sé por qué hay días que me siento tan angustiado o tan angustiada. Y empezamos a luchar contra esta angustia y contra esta aflicción porque pensamos que no deberíamos de sentirnos así jamás. No dejas de ser una persona con sentimientos. La falacia de la religión o de los superhombres que hoy marcan el evangelio, que te hablan acerca de una humanidad muy superior en la cual no hay aflicción y no hay angustia. Pero no es la imagen de la palabra de Dios. Cuando vas a la Biblia, encuentras a David que está completamente triste enfrentando su pecado. Vas a la Biblia y encuentras a un Daniel que está orando afligido a favor de su pueblo. Vas a la Biblia y encuentras a nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, tan afligido, tan lleno de dolor, que les dice a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. Y aquí el salmista está diciendo, porque yo he caído en la aflicción y en la angustia, me ha ganado la preocupación, me ha ganado el dolor, me ha ganado la tristeza, pero hay una respuesta para ello, me he deleitado en tus mandamientos. Cuando el momento de angustia llega a mi vida, cuando la aflicción se apodera de mí, dice el salmista, tus mandamientos son mi delicia. Cuando atravesé por el momento de dolor, cuando atravesé por el momento de angustia, Señor, lo que hice fue tomarme de tus mandamientos y ellos se volvieron mi delicia, mi refugio, mi ayuda. Volvamos entonces nuestra mirada a Dios cuando estemos pasando por aflicción y por angustia. Vivimos en un mundo que todavía no ha sido completamente perfeccionado. Vivimos en un mundo el cual muchas veces produce circunstancias que nos afligen. Y vivimos en este cuerpo con sentimientos que muchas veces es ganado o es vencido por la aflicción y por la angustia. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando caigamos en estos estados de aflicción y de angustia? Debemos hacer de los mandamientos de Dios nuestro deleite. Es que si amo a Dios, si soy cristiano o soy cristiana, no debería de sentirme triste. Tus sentimientos no han sido quitados. Y la tristeza, la aflicción y en ocasiones la preocupación es parte normal en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a la palabra de Dios y hacer de la palabra nuestro deleite. Y entonces mirarás la aflicción y la angustia no como un estado permanente en tu vida, sino como un estado pasajero que te orilló a refugiarte en Dios. Y el salmista
cierra esta sección en el versículo 144 diciendo, tus estatutos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. De nueva cuenta vemos esta humildad del salmista. Dame entendimiento, Señor. Tus mandamientos son justos, pero necesito entendimiento. Necesito que me des sabiduría. Necesito, Señor, que me des entendimiento para comprender tus mandamientos y que me des sabiduría para aplicarlos en mi vida diaria. No tengas temor de llegar delante de Dios con esta actitud de humildad. Dios no te está pidiendo que le demuestres lo inteligente que eres, lo fuerte que eres o lo capaz que eres. Lo que Dios está esperando es tu corazón contrito y humillado. Tu corazón con una actitud humilde, reconociendo, Señor, si tú no guías mis pasos, si tú no me das entendimiento, si de ti no viene mi sabiduría, sé que no podré vivir. Hagamos esta oración. Toma un tiempo para decirle al Señor, Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra y así vivir como tú has planeado que yo viva. Dos verdades encontramos en esta parte. Una, aun cuando seas un hombre o una mujer que ame a Dios y haga todas las cosas correctas, podrás encontrar adversarios en el camino. Pero nuestra actitud debe de ser, Señor, que tu palabra brille en ellos. Y número dos, puedes ser un hombre y una mujer que esté amando a Dios y obedeciéndole en todas las cosas. Y aún así, habrá períodos en tu vida donde caerás en la aflicción y en la angustia. ¿Qué es lo que debes hacer? De nueva cuenta, voltear a mirar la palabra de Dios y hacer de la palabra tu deleite. Comparte esta herramienta con todas las personas que desees hacerlo. Soy el pastor Benjamín Esquer y de verdad es una alegría invertir este tiempo en ti, porque tú eres una tierra fructífera que dará un fruto como tú no lo imaginas. Dios te bendiga grandemente.